acuerdo es de que no existe sostenibilidad sin educación. Es un tema del que todos tenemos que aprender, todos tenemos que, todos los días, irnos actualizando. Por lo tanto, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de la educación en sostenibilidad. Aprender, comprender, entender y lograr adaptarnos según van cambiando las normas, las condiciones y las situaciones. Y para este tema, precisamente para hablar sobre educación y sostenibilidad, quisiera que en este momento nos acompañe Izaskun Uskanga, gerente de programas educativos y quien nos va a hablar de la Ley de Educación Ambiental. Atención, que esto es muy interesante, la Ley de Educación Ambiental y su importancia en la República Dominicana. Vamos a recibirla con un gran aplauso. Muy buenas tardes. Ok, ahora sí, ya estamos con la presentación en pantalla. Y de verdad que para mí y para la Fundación es un tremendo honor este espacio de Expo Sostenible, en el que no solo hablamos de ideas, sino también de cómo poderlas convertirlas en acción. Mi nombre es Izaskun Uskanga y hoy quiero conversar con ustedes sobre el rol del sector privado sobre esta Ley 9420 de Educación y Comunicación Ambiental. Pero siendo honestos, más que hablar de una simple ley, quisiera hablarles de una gran oportunidad y una responsabilidad para que todos los sectores del país asuman un rol protagónico en la construcción de una cultura ambiental en República Dominicana. Y en ese sentido, apoyar un poco lo que hablaban los panelistas que antecedieron esta charla sobre las nuevas generaciones y ese nuevo público que nosotros tenemos como reto en nuestra sociedad. Cuando uno habla de una oportunidad sobre esta ley, más bien uno habla a no solamente cumplir la ley de educación y comunicación ambiental, sino una invitación a liderar esos procesos. Porque cuando hablamos de educación y comunicación ambiental, no estamos hablando únicamente del gobierno, no solamente estamos hablando de escuelas, no solamente estamos hablando del sector público. Estamos hablando también de las empresas y de las organizaciones. De esas organizaciones que influyen sobre cómo la gente consume, sobre cómo la gente trabaja, sobre la capacidad de decisión en relación a todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Entonces, para mí, la gran oportunidad no es solo el hecho de poder cumplir una ley, es responder a la gran pregunta de cómo pueden todos los sectores realmente ser actores claves de esa transformación. Y esto es importante porque hoy lo ambiental ya no está separado del negocio y en ocasiones es lamentable escuchar hablar de empresas que tienen sus fundaciones, que son los que ejercen la responsabilidad social y no incluyen todo este tema de sostenibilidad dentro de las decisiones estratégicas del negocio. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, queda clarísimo que estamos hablando del uso de recursos para poder progresar como sociedad y eso está muy bien. La parte que no queda muy clara es cómo garantizamos que esos recursos realmente estén disponibles en el futuro. Ya no es solamente una palabra bonita que figura en informes, sino que lo tenemos que ver como parte del corazón de la operación. ¿Por qué no lo podemos ver de manera aislada? Porque ya vemos que eventos climáticos, como lo mencionaban hace un momento, pueden alterar temas logísticos, infraestructura, productividad. También lo vemos en el costo del agua, de la energía y de otros recursos que cada vez pesan más sobre el costo de las operaciones. Se hace presente también en los marcos normativos, en los estándares de calidad y en el cumplimiento de normas que demandan planes de gestión de riesgos. Y por supuesto, lo vemos en un consumidor o un público, como lo mencionaban hace un rato, que ya no compra igual,
y que ahora se hace preguntas, ¿de dónde viene? Exige saber más de dónde sale cada cosa que hacemos. O sea que la sostenibilidad dejó de ser una cosa opcional para convertirse en conversación de la estrategia de la operación. Ahora forma parte del contexto real en la que compiten las empresas, y no solo desde el ámbito local, sino desde un mundo que cada vez está más globalizado. En ese contexto, la Ley 94/20, que impulsa la educación y comunicación ambiental, tiene un propósito más allá que generar ciudadanos que sean competentes, y que se formen ciudadanos competentes recae necesariamente en la productividad de cada una de las empresas y del sector productivo del país. Su propósito va más allá de enseñar conceptos, busca formar una sociedad más consciente y más responsable con el ambiente. Y aquí hay una idea clave: la educación ambiental no ocurre solo dentro del aula. De hecho, una sola parte de la educación que es formal es la que ocurre dentro del aula. De resto, todo ocurre fuera de ella. Ocurre cuando una empresa decide cómo va a empacar, cómo va a comunicar sus campañas, cuando forma a su gente. Es decir, el sector productivo y en general todos los sectores económicos no están fuera de esta conversación, están en el centro de ella. El rol de todos los sectores debe ser modelar prácticas, contenidos y experiencias sostenibles, convertir la sostenibilidad en cultura organizacional, y esa cultura organizacional podrá hacer finalmente un impacto en el país. ¿Dónde está hoy el sector privado? Aquí hay algunas preguntas de reflexión interna que me gustaría que pensáramos, que es: ¿cuántos de aquí ya tienen una iniciativa ambiental en su organización? ¿Cuántos además comunican esas acciones a sus clientes o público? ¿Y cuántos capacitan a su personal en esos temas? Lo interesante de este ejercicio de responder estas preguntas es que muchas empresas, como lo vimos hace un rato, ya están haciendo cosas muy valiosas al respecto. El punto es si realmente están conectadas entre sí y si forman parte de una estrategia clara. Y ahí es donde la ley puede servir muchísimo como una guía para ordenar, alinear y potenciar lo que ya se está haciendo. Y aquí me quiero tomar la libertad de mencionar algunos ejemplos de cosas que pueden funcionar. Una de ellas, un ejemplo concreto, es cómo la organización puede actuar educando a su propia gente. Y en este caso tomo el ejemplo de Fundación Grupo Punta Cana, que a través de su centro de sustentabilidad trabaja, además de temas de conservación, biodiversidad, reforestación, manejo de residuos, restauración de arrecifes, etcétera. Adicionalmente se ha preocupado ampliamente por educar a su propio personal. Esto cambia la manera en que las personas entienden su trabajo y su impacto. Y cuando un empleado entiende o un colaborador entiende por qué importa separar residuos, ahorrar recursos o cuidar ecosistemas, esto deja de ser una ejecución por rutina, sino que empieza a actuarse con criterio. Otro ejemplo interesante que cabe destacar es el ejemplo de Cervecería Nacional Dominicana, donde efectivamente se reporta un 70% de su portafolio en envases renovables y un 84% de estos envases logra regresar. Otro ejemplo puede ser el de Nueva Vida, en el cual se han recolectado una gran cantidad de libras de polietileno tras un año de operación, más de 2.5 millones. Eso no solamente habla de reciclaje o logística, sino que se hace una verdadera educación en economía circular. Y por supuesto, tenía que hablar del caso cuando hablamos de buenas cosas, de buenas prácticas, el punto de las alianzas. Y la Fundación Propagás obviamente ha sido un pionero, o mejor dicho, es quien ha demostrado, una de las fundaciones que ha demostrado tener esa perspectiva en la que conectar escuela, empresa y comunidad pasan a ser parte de la vida diaria. Porque educar no es solo enseñar, es transformar prácticas. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la escuela como tal, hay muchas escuelas que ya trabajan educación ambiental formal activamente, y más de 20 de estas escuelas han propuesto soluciones innovadoras para resolver sus propios problemas. Eso quiere decir que no solo se aprende, sino que se actúa.
Pero el impacto va mucho más allá del aula. También Propagás como empresa, no desde la fundación, sino como empresa ya, pues también apoya una gran cantidad de iniciativas, como por ejemplo Gas Rural, para eliminar la presión sobre los bosques, cambiando la cultura energética que hay sobre algunas zonas rurales del país. En términos de conservación, también se ha restaurado, se está trabajando en la restauración de la cuenca de la microcuenca del Ligüero, y se ha trabajado con productores en espacios para lograr una agricultura sostenible de calidad. Esto se traduce en decisiones, en producción y en bienestar. Y esta es la gran lección: cuando la empresa educa y se conecta con su entorno, la sostenibilidad deja de ser una idea y se convierte en un impacto real. Por supuesto, este no es un trabajo que haya hecho la Fundación por sí sola, sino que es un ejemplo concreto en el que las alianzas realmente entre el sector público y privado pueden funcionar. Tenemos también, por supuesto, el caso de Eje Jaina, que hace parte la sostenibilidad de su modelo de negocios. Y como vemos ahí, los números tienen una gran inversión en temas de energías renovables para lograr esa transición energética dentro de la matriz energética del país. ¿Y por qué esto es importante en esta conversación? Porque demuestra que la sostenibilidad no tiene por qué limitarse a la responsabilidad social o una campaña aislada. Puede ser parte del negocio, puede ser parte de la competitividad, puede ser parte del futuro. Y creo que ese cambio de mentalidad es esencial para lograr una verdadera sostenibilidad. Ahora bien, cuando una organización se integra verdaderamente con esta visión, no solo aporta al país, también gana valor porque gana reputación, lo mencionaban hace un momento, porque genera más confianza en su público, gana ventaja competitiva porque se diferencia del resto, reduce riesgos porque se anticipa mejor a cambios regulatorios, operativos y sociales, y puede ganar eficiencia porque muchas decisiones sostenibles también son decisiones inteligentes desde el punto de vista del uso de recursos y adaptación a los cambios del clima. Y además se vuelve más atractiva porque el talento joven tiene una visión diferente. Hoy la gente no solo comparte productos, también adquiere valores y cada vez también decide dónde trabajar, con quién asociarse y quién apoyar en esas funciones con valores compartidos. Quiero cerrar invitándolos a hacer estos 3 ejercicios. En primer lugar, diagnosticar, preguntarnos dónde estamos, aunque tengamos iniciativas y creamos que son suficientemente buenas. ¿Están dispersas? ¿Qué nos falta medir? ¿Qué hace falta fortalecer? En segundo lugar, eduquen. No basta con tener iniciativas si la gente dentro de la organización no entiende su sentido. La formación ambiental tiene que entrar en la cultura de la organización. Y tercero, conecten, busquen alianzas con el sector público, con sistema educativo, con comunidades, con otros actores empresariales, porque cuando se suman capacidades el impacto realmente importa. Al final no se trata de cumplir la ley de educación ambiental y no queda solamente en manos del Ministerio de Educación. Se trata de decidir qué papel quiere jugar cada empresa en la transformación ambiental del país. El sector productivo tiene la capacidad, los recursos y la influencia para acelerar la transformación ambiental en nuestro país. Seamos parte de ese cambio y no solo unos espectadores. Muchas gracias. Pues muy merecido ese aplauso para Izaskun Uskanga, gerente de programas educativos, quien nos habló de un tema esencial cuando hablamos de sostenibilidad y es, por supuesto, la educación. Ella nos desglosó la ley de educación ambiental y la importancia para nuestra República Dominicana.